El comportamiento de los gases es bastante diferente al de líquidos sólidos. Las partículas de un gas se encuentran muy separadas, a diferencia de las de líquidos o sólidos, en los que permanecen próximos gracias a las fuerzas de atracción intermoleculares que aumentan según disminuye la temperatura. Por el contrario, un gas no tiene una forma o un volumen determinado y tiende a ocupar todo el espacio del recipiente que lo contenga. Como existe una gran distancia entre las partículas que componen un gas, es menos denso que un sólido o un líquido y puede comprimirse. El modelo de comportamiento de un gas ayuda a explicar algunas de las características de los gases. Por ejemplo, cuando abrimos un perfume dentro de una habitación, el olor se percibe rápidamente desde el extremo opuesto, ya que las partículas del gas se mueven rápidamente en todas las direcciones. La velocidad del movimiento viene determinada por la temperatura. Por eso, los neumáticos o las botellas con gases estallan a temperaturas muy elevadas. También las partículas de un gas se mueven muy rápido cuando éste se calienta, ya que golpean las paredes del recipiente que contiene el gas con más fuerza y aumenta por lo tanto la presión dentro del recipiente. Anteriormente habíamos planteado tres parámetros a tener en cuenta para definir el estado de agregación de la materia: presión, volumen y temperatura. El comportamiento de un gas es definido por estos tres parámetros y además hay que agregar un cuarto, que es la cantidad de gas, que se representa con la letra N y está expresado en moles. A diferencia de los líquidos y sólidos, en los gases estos parámetros se relacionan proporcionalmente según las leyes que veremos a continuación. La ley de Boyle establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a una temperatura constante es inversamente proporcional a la presión de un gas. Analicemos esta afirmación. En primer lugar, veremos en esta ley y en las próximas que de los cuatro parámetros estudiados siempre hay dos que se mantienen constantes para ver cómo es el comportamiento de las otras dos que varían. En el caso de la ley de Boyle, se analiza el comportamiento de la presión y el volumen, dejando constante la temperatura y la cantidad de gas. Considerando esto, ahora podemos ver que el volumen de un gas disminuye cuando es sometido a un aumento de la presión, y viceversa. Este comportamiento se dice que es inversamente proporcional, lo que significa que cuando un parámetro aumenta, el otro disminuye. Cuando convertimos esta proporcionalidad en una ecuación matemática, podemos hallar una relación interesante. La presión es igual a una constante por la inversa del volumen. Haciendo pasaje de términos, obtenemos que P por B es igual a una constante. Esto significa que el producto de la presión por el volumen es constante para cualquier situación en la que T y N sea constante. Por lo tanto, P por B1 va a ser igual a P por B2, va a ser igual a Pn por B sub n, y todas esas van a ser igual a una constante. Esto significa que si conocemos la presión y el volumen de un gas a temperatura y n constante, podremos saber cómo cambia el sistema si cambia uno de los parámetros. Por ejemplo, si consideramos que un litro de gas hidrógeno está confinado en un recipiente a una atmósfera de presión, a temperatura y n constante, ¿qué volumen ocupará si le aplico una presión de 3 atmósferas en las mismas condiciones? Sabiendo que P1 por B1 es igual a P2 por B2 igual a P sub n por B sub n,
y que todo eso es constante, podremos calcular que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Entonces, P1 es una atmósfera y V1 es un litro. Eso será igual a P2, que es 3 atmósferas, y V2, que es la incógnita. Haciendo pasajes de término, queda que V2 va a ser igual a 0,33 litros de gas. El volumen es menor cuanto mayor es la presión ejercida en el gas si se mantiene temperatura y N constante. La ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura de un gas a presión y N constante y puede expresarse de la siguiente manera. El volumen de una cantidad fija de gas mantenido a una presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Aquí introducimos un término que no habíamos utilizado hasta ahora, que es la temperatura absoluta. Tanto la escala de Celsius como la escala de Fahrenheit utilizan la temperatura de congelamiento y ebullición del agua pura a una atmósfera para referenciar sus escalas. En la escala de Celsius considera el valor 0 para el punto de congelación del agua y el valor 100 para el punto de ebullición. En la escala de Celsius o escala centígrada se divide la diferencia de temperatura entre el punto de congelación y el de ebullición en 100 grados. De ahí el nombre centígrado. El desarrollo de la escala de Fahrenheit es un poco más compleja, pero para resumir diremos que considera el valor 32 para el punto de congelamiento del agua y 212 para el punto de ebullición del agua. Y entre ambos puntos se establecen 180 divisiones. Ambas escalas toman como referencia el punto de congelamiento y el de ebullición del agua. Pero la temperatura es una propiedad de la materia que describe el movimiento de las moléculas o átomos que la componen. En la escala de Celsius y Fahrenheit, el valor de referencia 0 y 32 respectivamente para el punto de congelamiento del agua aún está asociado a una cierta cantidad de movimiento de las moléculas de agua. Indudablemente, habría que disminuir aún más la temperatura para lograr detener completamente el movimiento de las moléculas de agua. Ni qué hablar de un gas que a 0 grados centígrados o a 32 grados Fahrenheit aún se mantiene en estado gaseoso. Ejemplos hay muchos. El mismo aire sigue siendo gaseoso a 0 grados centígrados. Para calcular matemáticamente las relaciones entre temperatura y los demás parámetros, presión, volumen y N, debemos usar una escala de temperaturas que considere el movimiento de las moléculas de gas y cuya referencia sea el cero de movimiento molecular o ausencia total de movimiento molecular. Para esto debemos usar la escala Kelvin. La escala Kelvin está basada en la idea del cero absoluto, la temperatura teórica en la que todo movimiento molecular se detiene y no se puede detectar ninguna energía cinética en las moléculas. La escala Kelvin se basa en cálculos teóricos del cero absoluto que determina que tiene un valor de menos 273 grados centígrados y menos 459 grados Fahrenheit. Y la escala de Kelvin usa la misma unidad de división que la escala de Celsius. Así, el punto de congelación del agua en la escala Kelvin es de 273 grados y el punto de ebullición es de 373 grados Kelvin. Volvamos a la ley de Charles. Dijimos que la ley de Charles relacionaba volumen y temperatura absoluta a presión y N constante. También dijimos que según la ley de Charles, el volumen era directamente proporcional a la temperatura absoluta, a presión y N constantes. Esto significa que cuanto mayor sea la temperatura de un gas, ocupará
un volumen mayor. Matemáticamente, esto se expresa diciendo que volumen es igual a una constante por la temperatura. Entonces, podemos pasar temperatura al otro miembro y decir que volumen sobre temperatura es igual a una constante. Podemos hacer un razonamiento similar al que hicimos en la ley de Boyle, diciendo que a presión y n constantes, V1 sobre T1 va a ser igual a V2 sobre T2, igual a Vn sobre Tn, y todo eso va a ser igual a una constante. Veamos un ejemplo. Si 0,1 mol de oxígeno ocupa un volumen de 2,24 litros a presión atmosférica y a temperatura ambiente de 25 grados centígrados, ¿qué volumen ocupará esa cantidad de oxígeno cuando en un verano caluroso la temperatura ambiente sea de 38 grados centígrados? Obviamente a la misma presión atmosférica. Primeramente, las temperaturas consideradas están en escala Celsius, por lo que habrá que convertirlas a kelvins. Por lo tanto, T1 va a ser 298 grados Kelvin y T2 será 311 grados Kelvin. Ahora sabemos que V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2 e igual a una constante. Por lo tanto, V1 sobre T1 va a ser igual a V2 sobre T2. Si reemplazamos los valores y hacemos pasajes de términos, nos da que el volumen que ocupa 0,1 mol de oxígeno en un ambiente de 38 grados es 2,33 litros. Cuando un gas es calentado, la velocidad de las moléculas de gas se incrementa aumentando el número de colisiones de las partículas contra las paredes del recipiente que lo contiene. Esto se traduce en un aumento de la presión del gas. La ley de Gay-Lussac sostiene que cuando el volumen y la cantidad de un gas permanecen constantes, la temperatura y la presión serán directamente proporcionales. Y matemáticamente se puede expresar como la presión que es igual a una constante por la temperatura. Siguiendo el razonamiento que veníamos haciendo, entonces la presión sobre la temperatura es igual a una constante, por lo que P1 sobre T1 va a ser igual a P2 sobre T2, igual a Pn sobre Tn, y todo eso va a ser igual a una constante. Veamos un ejemplo. Un tubo de helio que está a temperatura ambiente marca en su manómetro una presión de 300 kg por centímetro cuadrado. ¿Qué medirá el manómetro si al tubo lo sumerjo en una pileta de nitrógeno líquido, o sea, a menos 195 grados centígrados? Considero temperatura ambiente como 25 grados centígrados, por lo que en Kelvin son 298 kelvins. La temperatura del nitrógeno líquido es menos 195 grados centígrados, por lo que convertidos a Kelvin da 78 kelvins. Como la presión sobre la temperatura es igual a una constante, entonces P1 sobre T1 va a ser igual a P2 sobre T2. Reemplazando, queda que la presión marcada en el manómetro será de 78,52 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, cuando n es constante, las tres variables se pueden relacionar en una sola ecuación, como se indica en la figura. Por último, la ley de Avogadro relaciona el volumen de un gas con la cantidad de ese gas a presión y temperatura constante. El volumen de un gas mantenido a una presión y temperatura constante es directamente proporcional a la cantidad de gas. Matemáticamente queda expresado como V igual a una constante por N.
donde N es la cantidad de gas expresada en moles. De esta forma, duplicando el número de moles de un gas, logramos que el volumen se duplique si la temperatura y la presión permanecen constantes. Examinando las leyes de los gases, la ley de Charles dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. La ley de Boyle dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión y la ley de Avogadro dice que el volumen es directamente proporcional a n cantidad de moles de gas. Encontramos que estas relaciones se pueden expresar en una ley más general para los gases, donde V, o sea el volumen, es directamente proporcional a la cantidad de gas N y a la temperatura, e inversamente proporcional a la presión. Expresar matemáticamente esta proporcionalidad introduce la constante R, llamada constante general del estado gaseoso. Reordenando esta ecuación, tenemos esta relación en su forma más conocida como P por V igual a N por R por T. El valor numérico de R depende de las unidades de las variables de la ecuación. La temperatura debe expresarse en la escala de temperatura absoluta, o sea en kelvins. Las unidades que se eligen para la presión y el volumen con frecuencia son atmósferas y litros, respectivamente, y por eso se utiliza con bastante frecuencia la R igual a 0,082 atmósferas sobre Kelvin mol. Pero se pueden utilizar otras unidades. En tal caso, la constante general de los gases se adecuará a las unidades de presión y volumen que corresponden, como se muestra en la tabla. Una última cuestión a considerar es que cuando en un sistema gaseoso el volumen y la temperatura son constantes, la ecuación general de los gases se puede reordenar y relacionar la presión total del sistema con la cantidad de gas a través de la ecuación general de los gases. Todo el término entre paréntesis ahora es una constante porque T y V son constantes, por lo que se puede expresar de la siguiente forma. La presión va a ser igual a N por una constante. Supongamos que el gas que estamos estudiando no está formado por un solo tipo de partículas, sino que es una mezcla de 2 o 3 o más sustancias gaseosas. Podemos esperar que la presión total ejercida por la mezcla del gas es la suma de las presiones debido a sus componentes individuales. Cada uno de los componentes individuales, si se encuentran a la misma temperatura y volumen que la mezcla, ejercen una presión que se denomina presión parcial. John Dalton fue el primero en observar que la presión total de una mezcla de gases es exactamente la suma de las presiones que ejercería cada gas si se encontrara solo. Cada uno de los gases obedece a la ecuación del gas ideal y por lo tanto podemos plantear la ecuación de Dalton de las presiones parciales en función de la cantidad N de cada gas de la forma que se describe en la ecuación. Como todos estos gases se encuentran a la misma temperatura y volumen, podemos reordenar la ecuación quedando de la siguiente manera. Esto es, la presión total a temperatura y volumen constantes está determinada por el número total de moles presentes, sin importar si el total representa una sustancia o una mezcla. En el presente ejemplo podemos ver que 0,6 moles de hidrógeno ocupan un volumen de 5 litros a una temperatura de 20 grados centígrados. Por otro lado, vemos 1,5 moles de helio que están en el mismo volumen y a la misma temperatura. Si ambos gases estuvieran presentes en un solo recipiente del mismo volumen y a la misma temperatura, la presión total del sistema podría calcularse
sabiendo que la presión total del sistema es igual a la suma de las presiones parciales del hidrógeno y del helio. Entonces, la presión total se puede expresar considerando los moles de cada gas, sabiendo que T y B son constantes. Reemplazando los valores, obtenemos que la presión total del sistema es 10,1 atmósferas.